Javier Larragoiti estudió ingeniería química, lo cual detonó su carrera profesional. Desde Unilever y empresas químicas multinacionales hasta renunciar a su trabajo y dar clases. Pero lo que nunca imaginó fue que estaría lanzando su propio negocio como consecuencia de algo que le sucedió en su vida personal. En aquel entonces, yo tratando de cuidar a mi papá, le acercaba pues los sobrecitos verdes y amarillos, que son los más populares. Y en una de esas, por curiosidad, leí los ingredientes y me di cuenta pues que eran en parte un engaño. Entonces me di cuenta que nos estaban vendiendo azúcar, que sabía feo y mucho más caro. Y de ahí nació como la cosquilla de pues, buscar un endulzante que realmente fuera saludable. En 2021, plena pandemia, lanza al mercado Gilinat, un endulzante elaborado con xilitol que es apto para el consumo de toda la familia. Su misión, lograr la reducción en el consumo de azúcar de todos los mexicanos de una manera deliciosa. Con toda la incertidumbre que conlleva posicionar un nuevo producto en el mercado, Javier hoy nos viene a contar su historia como fundador. Desde la batalla con los compradores de los autoservicios hasta su pitch en Shark Tank que pone a la marca en el mapa. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Takeoff. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de las coordenadas que muestran estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Javier, tu interés por los endulzantes nace a raíz de que le detectan diabetes a tu papá. ¿Cómo encuentras ahí una oportunidad para luego crear Gilinat? Fíjate que en aquel entonces, yo tratando de cuidar a mi papá, le acercaba pues los sobrecitos verdes y amarillos, que son los más populares. Y en una de esas, por curiosidad, leí los ingredientes y me di cuenta pues, que eran en parte un engaño. Por ejemplo, los amarillos, ¿no? En su mayoría contienen glucosa, muy poquita sucralosa, que es el endulzante activo, y los verdes, no todos, pero la marca por lo menos más popular en México, tiene sacarosa, que es azúcar de mesa. Entonces me di cuenta que nos estaban vendiendo azúcar, que sabía feo y mucho más caro, y de ahí nació como la cosquilla de pues, buscar un endulzante que realmente fuera saludable. Probé todos los que estaban en el mercado, y el único que me convenció por un tema de sabor y por un tema de beneficios a la salud, pues es el xilitol, ¿no? Y entonces de ahí nace la idea de crear Gilinat. ¿De dónde viene el xilitol? El xilitol hoy en día se obtiene de dos fuentes principalmente. De la madera de árboles de abedul, de hecho también se le conoce como azúcar de abedul, o del olote de maíz, que es lo que queda del maíz una vez que se desgrana, digamos la mazorca. ¿Y qué es lo que hace que sea más saludable que el azúcar o que los otros endulzantes? Yo creo que son en general 4 cosas. Una es que es algo que pertenece al cuerpo. O sea, yo sé que hay endulzantes naturales como fruto del monje y de stevia, ¿no? Porque vienen de una fuente natural. El xilitol viene de fuentes naturales también, pero sobre eso es una molécula que nosotros generamos en nuestro organismo. Es parte de nuestro metabolismo. Lo generamos en el hígado porque nos ayuda a metabolizar carbohidratos. Entonces, eso es súper importante, es algo que ya pertenece al cuerpo, ¿no? La 2 y 3 pues, son beneficios que tiene la salud. Protege dientes contra caries. Entonces, es muy común que lo vean en pasta de dientes o en goma de mascar, ¿no? El 3 pues, es justamente que tiene un efecto prebiótico. Esto creo que es súper importante hoy en día que está tan de moda el tema de la microbiota y cuidar nuestro intestino, nuestro segundo cerebro. Pues el consumir cosas que sean prebióticas o que sean probióticos, pues ayuda a todo este tema. Y el 4 para mí, que es lo que más lo distingue de la competencia y de los otros endulzantes, es el tema del sabor, ¿no? En México, la mayoría de las personas no consumen endulzantes, solo el 15% consume edulcorantes, y el principal tema de rechazo es el sabor, ¿no? Entonces, hay una escala que mide el dulzor de los alimentos y el xilitol y el azúcar están al mismo nivel de esa escala. Pues creo que queda clara la oportunidad además que encontraste en ese segmento y en ese mercado y sobre todo el detonante para ti que fue pues que le detectan diabetes a tu papá. Pero hablando de tu experiencia, tú eres ingeniero químico de formación, pues. Háblame un poco más de esa parte de tu vida que obviamente te lleva a emprender con algo que de cierta forma sí conocías. Exacto. Yo soy ingeniero químico, pero siempre estuve como conectado en la industria de alimentos, ¿no? Primero trabajé aquí en Ciudad de México en Unilever, justo en el área de Food Solutions y luego Refreshment, que era hacer formulaciones de las marcas de helados y de bebidas que hay en Unilever, como Landa, Ben & Jerry's, Lipton, Hades.
Y de ahí me fui un tiempo a trabajar y a vivir a Estados Unidos para una empresa alemana que se llama BASF, también en el área de ingredientes para la industria de alimentos. Entonces siempre fue un área con la que estuve como muy conectada, que me gusta muchísimo. O sea, creo que si hay un tema en el que todos podemos opinar, es comida. Ujú. Absolutamente todos podemos hablar de comida. Y eso, o sea, creo que es un tema que nos conecta, que además tiene que ver con las culturas de diferentes lugares. O sea, para mí la comida es como una pasión, a pesar de que no cocino nada, ¿no? Soy Ajá. como esa persona que la disfruta, pero no la hace. Entonces, siempre ha sido una industria con la que he conectado mucho y creo también que es una industria que necesita una transformación radical. O sea, no puede ser que hoy en día a veces es más barato comerte una hamburguesa de una cadena de comida rápida que una ensalada, ¿no? O sea, creo que tenemos que volver a un sistema que utilice ingredientes que beneficien la salud, donde todo se produzca de una forma más sustentable, más orgánica. Bueno, hay un montón de cosas que los agricultores tengan un pago justo también. O sea, creo que es un sistema que hay que cambiar Sí. y pues nosotros de cierta forma tenemos también esa misión. ¿Y por qué dejas la empresa en Estados Unidos BASF? ¿Por qué te sales de ahí? No, en ese momento no sabías que ibas tú a poner tu propio negocio. Cero, o sea, sí te podría decir que todo el tiempo que trabajé en industria era feliz, pero no me sentía completo, ¿no? Ya después entendí que era esta parte que, pues la verdad, yo en corporativo no podría servir tanto porque sí me gusta ser muy independiente, ¿no? Las dos empresas en las que trabajé, los jefes que tuve, la verdad, una chulada, o sea, siempre me apoyaron, aprendí muchísimo, pero por ahí de los 28 tuve esta crisis de, pues estoy contento, pero no sé si es lo que quiero el resto de mi Ujú. vida. La forma en la que resolví esa crisis en aquel entonces fue yéndome a hacer una maestría y terminando la maestría, pues regresé a México, estuve un tiempezote desempleado, como 6 meses, porque buscaba trabajo y lo que me ofrecían, pues yo venía muy mal acostumbrado de un sueldo en Estados Unidos. Entonces, según yo, como que no me ofrecían lo que yo Ujú. necesitaba o lo que yo merecía. Y eso, aunado con lo de mi papá, pues fue lo que me detonó el querer emprender, ¿no? ¿Y de dónde sacas esa inversión inicial? ¿O tú te pusiste a hacer digamos, tu business plan, tu modelito de negocio para poder porque te toma tiempo lanzar un negocio, ¿no? Que tienes que sobrevivirlo. Entonces, ¿de dónde viene como esa inversión en tiempo y en recursos? Sí, de hecho, o sea, nosotros oficialmente lanzamos 2021 la empresa, ¿no? O sea, Creative Food Labs, la marca Gilinat, ya como todo registro, todo en orden. Pero empezamos por ahí de 2020, inicios de 2020. Y fue un año Complicado. Ujú. y además pandemia, ¿no? Sí, Bueno, una sí. chulada de año. Creo que ese fue otro factor para todavía emprender porque muy poca gente estaba contratando. Eh, y la verdad fuimos muy afortunados. Hasta la fecha hemos sido muy bendecidos, como muy apoyados por el ecosistema. El primer capital vino de concursos que ganamos, como pichando la idea, diciendo como este enfoque que teníamos, pues de mitigar problemas de obesidad, de diabetes en México. Y así empezó el primer capital a llegar. Creo que el primero que ganamos fue uno de City Banamex. Ujú. Fue un premio como de 300,000 pesos que lo utilizamos para atraer un poco de muestras, con eso ir abriendo canales, que por cierto, muchas gracias a Citibanamex por esos primeros pesitos, pero así empezamos, o Sí, sea, claro, porque eso empezamos ayuda. muchísimo. O sea, nosotros sí, los primeros años te puedo decir que sobrevivimos de los grants y del apoyo que había antes en el ecosistema emprendedor, ahora cada vez menos. Oye, y dime algo, Javier, para todas las personas a lo mejor que escuchan que están ahorita con un producto, con una idea o con testeando algo en el mercado y no tienen ese apoyo o esos recursos, ¿dónde encuentras estos premios o dónde encuentras estos grants que muchas siento que la gente no sabe que están disponibles o que pueden concursar para poder así levantar poquitos fondos de capital que les ayuden a llevar el proyecto más lejos? Sí, la verdad es que hay que ponerse a buscar en todos lados. O sea, les recomiendo, se me viene a la mente una página que se llama Startup Links, que justo lleva un mexicano que se llama Isaac. Es una página buenísima porque además de que está actualizando constantemente como los fondos de inversión que se están abriendo en Latinoamérica,
también publica todas las convocatorias de aceleradoras, de incubadoras, de concursos. Entonces, tener la newsletter de Startup Links siempre así como un must para cualquiera que esté emprendiendo. Y así como Startup Links, hay otras. Hay Emprende Latam, algún tiempo estaba Startup México, ¿no? No sé si siga, creo que ya no los he visto tan activos. Más Challenge también tiene como una newsletter donde publican todo este tipo de cosas. Village Capital. O sea, sí hay muchos entes, todavía muchas instituciones del ecosistema emprendedor que están activas en México y que justo en redes, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, publican todo este tipo de cosas. Qué importante es tener esos foros y esta comunidad cuando estás empezando, ¿no? Porque no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si ya te tardaste mucho. Y eso yo también en mis emprendimientos como que batallaba mucho al principio y decía, ¿quién me aconseja? ¿Quién me apoya? Y siempre tienen que ser emprendedores que estén en el mismo lugar que tú, porque no es lo mismo que alguien ya desde otro lugar o desde acá te diga o te aconseje a estar batallando con alguien en la misma etapa. Entonces, creo que son consejos muy valiosos de estos foros, ¿no? No, y por eso tan importante también este tipo de programas y muchas felicidades. No, gracias, Porque Javier. justo, o sea, que la gente conozca de viva voz las diferentes historias. Todos pasamos por cosas distintas, ¿no? Hay muchas que vivimos de forma similar, pero a mí me servía mucho eso. O sea, me acuerdo, nosotros estuvimos en un programa de aceleración justo en Mass Challenge aquí en México y una vez a la semana nos llevaban un emprendedor que era una sesión que se llamaba Ask Me Anything, pregúntame lo que sea, ¿no? Y no se grababa, no podíamos anotar nada porque eran preguntas pues, que nos contaran la neta, ¿no? Por ahí nos llevaron al fundador de Justo, al fundador de Rappi. Y entonces eran pláticas buenísimas porque te contaban desde el inicio todo, o sea, ya estando en un nivel muy alto, pues padrísimo, pero lo padre es cuando te cuentan cómo fue el arranque, ¿no? Y todo lo que pasaron. Eso sí, ese para mí es la clave de Take Off, por eso se Exacto. llama así, ¿no? ¿Cómo empiezan? Es la parte más difícil, ¿cómo empiezas? Y esa parte de la historia, de repente cuando la escuchas, creo que somos muchos los que estamos ahí, son pocos los que ya despegaron, Sí. pero poder entender de los proyectos que ya ves en los anaqueles, que ya tienen inversión, que ya estuvieron, que ya superaron cierto nivel de ventas, pero escuchar las historias de cómo empezaron, creo que es lo que más se vuelve, con lo que más te conectas como persona y como emprendedor. Claro. Y además son los pasos más difíciles porque al menos que seas un emprendedor en serie, que ya tienes como muy claro la forma y el cómo, pues realmente es la primera vez que emprendes, ¿no? Entonces, en esas etapas, todas las preguntas te las resuelves tú. Y este es tu primer emprendimiento. Este es mi primer emprendimiento. ¿Cuánto tiempo te toma de que tienes la idea de el xilitol o de desarrollar un nuevo giro de endulzante a que lanzas el producto al mercado? Como año y medio, más o menos. Por ahí tuvimos un tema también con una universidad acá en México. Estábamos usando sus laboratorios porque la idea era que nosotros fuéramos productores de inicio. Y entonces estábamos usando los laboratorios como para desarrollar el proceso de producción y al final se hizo un merequetengue ahí con la propiedad intelectual que se terminó quedando en la universidad, pero que recientemente me contactaron para ver si la queríamos nosotros aprovechar, ¿no? Porque pues se quedó ahí guardada en un cajón literalmente la patente que se generó y eso pues como que nos desanimó un poco y nos dimos cuenta, o sea, dijimos, a ver, si queremos nosotros ser productores desde inicio, pues va a ser un montón de capital el que necesitemos para investigación y desarrollo y luego en CAPEX, o sea, en comprar la maquinaria, todo lo que se necesita para producción. ¿Por qué no? Mejor probamos primero el producto en el mercado. Entonces dijimos, va, empezamos como una comercializadora, importamos, creamos la marca, distribuimos. Tenemos que ser muy ágiles porque hay que posicionar la marca, porque si posicionamos el ingrediente, pues cualquier otro competidor lo hace más rápido que nosotros. Y ese es como lo que hemos estado hasta ahora, que ya tenemos una demanda y un tamaño de mercado suficiente para decir, ahora sí, vale la pena ser nosotros productores y entonces desarrollar nuestro propio proceso. No, y porque además así ya puedes abrir un universo de negocio mucho más grande hacia el B2B, ¿no? Que Exacto, hablábamos, que esa es no la directo tirada. al consumidor, sino empezarle a vender a los grupos grandes que van a utilizar este ingrediente. Justo. Y dime algo, salen, porque además lanzan en pandemia, es 2021 cuando tienen el producto. ¿Cuál es el primer canal y cómo lo promocionas?
Página web fue el primerito. Tu propia página. Nuestra propia página web. Hay 2 plataformas, una que es muy barata y muy fea, que se llama WordPress. Hay una más premium que se llama Shopify. Lo menciono para que quien esté en esa etapa, mejor de una vez hagan la Shopify. Era una imagen horrible. A ver si por ahí luego podemos buscar una foto, pero era... sí se llamaba Gilinat, pero era un logo como con un círculo verde y la bolsa era como verde con amarillo y la gente que lo compraba pensaba que era como una versión más de stevia, lo cual pues no. Entonces se vendía muy poco. Creo que del primer mes vendimos como 4,000 pesos en la página web. Una cosa así tristísima que dijimos, puta, o sea, esto no va a jalar. Pero nos dimos cuenta, o sea, lo que hicimos muy bien es, sí vendimos esos 4,000, pero escuchábamos muy bien como a los clientes. O sea, eran tan pocos clientes que teníamos verdaderamente el tiempo de pedirles una sesión o por WhatsApp de, oye, ¿cómo llegó tu pedido? ¿Te gustó el producto? Ah, yo pensé que era stevia. Y entonces esos comentarios nos hicieron ver que a lo mejor el producto sí tenía una oportunidad, pero con el branding y la imagen que estábamos manejando jamás, ¿no? Entonces, una de las chambas que hasta la fecha, o sea, esta presentación que tenemos acá en la mesa, este año tuvimos 5 cambios de presentación. ¿De verdad? De verdad. O sea, lo que hemos mantenido fijo es el color. Es un mercado muy femenino. El 70% de nuestros clientes son mujeres. En los pasillos de supermercado, quien toma el producto en su mayoría son mujeres. Y no habíamos posición, o sea, no hay posición de un color morado, que a mí se me hace como un color que refleja sí lo dulce, ¿no? Sí lo asocias con algo dulce, pero también es un color como más premium y más femenino. Y eso es lo que hasta ahorita pues hemos seguido como transformando lo que se comunica a nivel empaque, ¿no? O sea, todavía no le damos 100 al clavo, sí nos hemos ido acercando cada vez más, pero eso es una de las limitantes de no tener el presupuesto de a lo mejor contratar una super agencia de branding o no tener todo el presupuesto para tener así un super director de marketing, ¿no? Sí, y es lo que te cuesta a lo mejor ir entendiendo sobre la marcha. Yo siempre digo que los mejores estudios de mercado suceden en el mercado, ¿no? Donde Sí, testeas realmente el definitivo. producto y entiendes qué hace la gente y ahí puedes ir pivoteando. Entonces también haces bien en no producir una tonelada de bolsa, sino ir poco a poco entendiendo cuáles son los volúmenes que compra la gente, cuál es la estrategia de precio correcta, y adueñarte de un color, porque la marca es todo. La marca es un sabor, es Sí. un olor, es un color. Entonces, ¿cómo te adueñas de un universo que ahorita está solito? Y creo que algo que hicieron muy bien y que han entendido sobre la marcha en estos 4 años ya de operación, y corrígeme si me equivoco, pero hay un mercado muy grande de azúcar, ¿no? Uh-huh. Y el mercado de los endulzantes, me decías que solo el 15% de las casas en México tienen endulzantes, es muy pequeño. Entonces, donde está jugando Gilinat es realmente, su discurso es la reducción en el consumo de azúcar para los mexicanos, lo cual te mete en el tamaño de mercado del azúcar y no solo de los endulzantes. Y eso es una estrategia de este año, ¿eh? O sea, cuando nosotros arrancamos, el nicho era diabetes. Y entonces toda la publicidad, toda la pauta, toda la comunicación era hacia personas que tenían ya un problema de diabetes. Nos dimos cuenta que ese era un nicho, ¿no? Muy pequeñito en México, porque además en México, incluyendo a mi papá, lo voy a quemar, la mayoría de la gente con diabetes no se cuida al 100%. ¿No? Y además, o sea, encima de eso, la gente con diabetes que sí consume edulcorantes ya están casadísimos con alguna de las marcas del mercado. Muchas veces ni se saben el nombre de la marca, nada más les dicen como, ay, mi azúcar amarilla o mi azúcar verde. Pero ya están bien casados, entonces era complicado pelear en ese nicho, ¿no? Entonces justo dijimos, a ver, ¿cómo somos los mexicanos? Todos tenemos una noción, eso sí creo que ya es generalizado, que tenemos que reducir nuestro consumo de azúcar. Pero el 85% de los mexicanos no son puristas, ¿no? O sea, no son de que 0 azúcar ya en mi vida, 0 calorías. La verdad es que no. Nos cuidamos quizá al iniciar el día endulzando el café con algún edulcorante, pero pues en la tarde nos echamos una dona o en la noche una cerveza, ¿no? Y ese es el grueso de mercado que queremos atacar. Entonces, ahora la línea de comunicación es, pues somos la forma más saludable, deliciosa y fácil de que reduzcas tu consumo de azúcar. No te estamos diciendo, quita el azúcar de tu vida y cámbiala por Gilinat, no.
danos un momento de tu consumo de azúcar. Y con eso, pues ya es un mercado mucho más grande. Claro, y hay mucha estadística con la que puedes jugar también para decirle a la gente, si un día cambias el azúcar por el xilitol o gilinat en este caso, pues este es el efecto y el impacto que puedes tener. Y entiendo que la decisión de lanzar este negocio la detona este efecto en particular, que es la diabetes de tu papá, pero el mercado es enorme, ¿no? Si lo comunicas de la manera correcta, porque además estamos hablando de un país con el mayor índice de obesidad en el mundo, de los países con mayor índice de diabetes. Entonces, si puedes jugar un papel realmente en la salud, estamos hablando de que estás metido en la industria de la salud de la gente, pues qué mejor, ¿no? Porque además veo que es para consumo familiar, no muchos edulcorantes o endulzantes pueden consumir los niños. Exacto. Este sí es un libre, o sea, está libre de sellos y leyendas. Lo que sí, súper importante, el xilitol es tóxico para los perros, igual que el chocolate, igual que el aguacate, igual que la cebolla. Entonces, si cocinan algo con xilitol, no, si hornean, porque además al hornear es padrísimo porque esponja igual que el azúcar. Entonces, si por ahí hacen algún pastelito, algún pancake y se lo quieren dar a su perrito, no, con xilitol no se puede. ¿Cuáles son los aprendizajes que te acuerdes como más importantes de haber lanzado este proyecto? O sea, sales al mercado, como dices, primer mes en tu página vendes 4,000 pesos. ¿Qué pasa después? ¿Cómo sigues empujando? ¿Cómo empiezas a iterar la idea de negocio para que empiece a despegar? Pues lo que aprendí, que fíjate, ya es algo que sabía desde que había trabajado en Unilever, pero realmente en este tipo de productos, marketing es el dueño del negocio. O sea, sí tiene que haber una campaña detrás de muy buen posicionamiento, de pensar muy bien dónde vas a anunciar. Así tengas un presupuesto de 1,000 pesos al mes o menos, ¿no? Lo puedes hacer de forma orgánica. Creo que eso es lo padre de vender en línea. Puedes posicionar tu página de forma orgánica. Es una chamba completa, el famoso SEO, ¿no? Pero se puede. Y nosotros lo que aprendimos a partir del primer mes era eso, o sea, ¿qué estábamos haciendo para que la gente se enterara que existiéramos, ¿no? Entonces empezamos a hacer publicidad en redes sociales, en Meta, en Google. Empezamos a también conocer un poquito más el mundo de RP y aprovechamos amigos que trabajaban en agencias. Oye, hay forma de que no tengo tanto para pagarte, pero si sale la oportunidad de una entrevista, lo que sea. Y sí, empezaron a salir entrevistas, muchas como en medios chiquitos, pero de repente metimos un golazo y salimos en la primer plana del Universal. Wow. Con un tema así de mexicano. Bueno, también se la volaron porque en aquel entonces no estábamos como tan inmersos en laboratorio, pero metieron así un tema de mexicano crea endulzante para combatir la diabetes. Y así en la primer plana nos metieron en la sección como de ciencia e innovación. Y yo me acuerdo, salió la nota al día siguiente en la página de Facebook, los mensajes eran, fue algo bueno y algo malo. A la gente que logramos convencer que comprara en línea, nos compró. La mayoría de la gente no nos compró porque no estábamos en los canales que esperaban comprarnos. No estábamos en supermercados. Y entonces aprendimos que tampoco, o sea, ese fue un error. La verdad es que si vas a dar un trancazo en medios, asegúrate de estar en la mayor cantidad de canales posibles, porque si la gente te quiere buscar y no te encuentra, ya lo decepcionaste y ya perdiste esa venta y muy probablemente no te vuelva a querer comprar, ¿no? Entonces, tuvo su parte buena y su parte mala. No sabíamos que eso podía pasar. La verdad es que nunca esperábamos algo así. Pero eso fue lo que empezamos a hacer, como entender. Mi socio y yo, los dos somos ingenieros, ella en alimentos, yo ingeniero químico. Jamás habíamos tenido algo que ver como en desarrollar una marca o temas de mercadotecnia. Entonces, quizá lo que mejor hicimos en aquel entonces fue empezar a entender cómo funcionaba eso, porque todo lo hacíamos nosotros. Todavía en esos meses no había presupuesto para traer a alguien o contratar a una agencia que nos hiciera la chamba. Oye, estoy nada más ahorita escribiendo porque qué relevante es este punto de primero generar la oferta y luego la demanda. Sí. Yo la regué también en eso en totalmente. un par de proyectos. ¿Por qué? Porque naces con el miedo de nadie me va a comprar. Entonces lo que quieres hacer es, ya existo, publicidad para todos lados y el producto no está allá afuera. Entonces acaba siendo contraproducente. Primero ponlo en todos los canales y ya que lo tengas en una cantidad de canales interesantes, Ya te ya anuncias. generas
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo empiezas a entrar en autoservicios? Nos tardamos muchísimo. O sea, toda la pandemia hasta 2022, la respuesta de los compradores de las cadenas es no estamos catalogando productos nuevos, al menos que estén involucrados, o sea, al menos que sean de un tema de pandemia, ¿no? Eh, pues geles al montón, ¿no? O sea, sanitizantes, todo eso es lo único que estaban catalogando. Con lo demás, pues estaban quedando con lo que ya tenían, porque pues todas las empresas también tuvieron temas en producción, o sea, con esta encerrona, toda la cadena se vio afectada, ¿no? Entonces, por eso dijeron, con lo que tenemos estamos bien. A partir de finales del 2022, inicios del 23, es cuando empezaron a catalogar. Nosotros habíamos tocado la puerta de todas las cadenas que te imagines. Bueno, no dejamos por ahí una fuera porque todo el mundo nos ha dicho que son horribles para trabajar con ellos. Es una del norte del país que no es H-E-B. Eso les puedo decir. Y tocamos puertas. La primera que nos hizo caso fue H-E-B. H-E-B es una cadena muy noble. O sea, creo que el que haya nacido en Estados Unidos, en una ciudad como Austin, que es como de mucha innovación, es de verdad una cadena noble. O sea, no te piden como un gran margen, el estándar, ¿no? Que es del 30 al 35% para la categoría. No hay tantos descuentos comerciales. Entonces nos abrieron la oportunidad, pero nos dijeron, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu producto, ya lo probamos, me gusta tu imagen, me gusta como el plan que traes. No te voy a meter en el pasillo del azúcar, porque todavía eres una empresa chica, ¿no? Y te va a comer la competencia. Entonces te voy a dar el pasillo de Vive Saludable, que H-E-B en la mayoría de sus sucursales tiene ese pasillo, que es un pasillo muy bonito. O sea, a mí me encanta el concepto. Es justo como este pasillo de todas las harinas keto, los suplementos, las botanas saludables, ¿no? O sea, todo lo que es libre de sellos, muchos sustitutos de azúcar. Pero es un pasillo que nadie visita. O sea, yo personalmente he ido a H-E-B's en Monterrey, en Saltillo, en todos lados, en Querétaro, a levantar encuestas para conocer quién es el consumidor que va a ese pasillo y ver cómo podemos hacer una mejor estrategia para llegar a él. Híjole, de estar 3 horas parada en un H-E-B, entrarán a ese pasillo 3, 4 personas, te recibirán la encuesta una, ¿no? Y en cambio vas al pasillo del azúcar y pasan en ese mismo tiempo 15, 20 personas. Pero dijimos, bueno, es la puerta que nos abrieron. Al final, pues también agradecidos porque eso nos fue haciendo como el historial. Es como ir haciendo, entrar a retail, tienes que tener un historial. O sea, literal, para que una cadena grande te voltee a ver, al menos tienes que tener un caso de éxito y decir, mira, entramos a esta cadena y en estos años crecimos este porcentaje, ¿no? Y para eso nos sirvió H-E-B, para hacer como la carta de introducción y que nos voltearan a ver otras cadenas. H-E-B, Supernaturista, entramos al mismo tiempo. Supernaturista, mis respetos. La verdad es que la cadena que mejor atienden los compradores es Supernaturista. En todas las demás hay que estar correos y correos y llamadas y te atienden 3 semanas después. Supernaturista, al día siguiente tienes una respuesta. Son 180 sucursales en todo el país, o sea, no es algo chico, pequeño. Tienen una logística bastante amigable, entonces yo igual recomendaría, creo que siempre pensamos como en los grandes, y Supernaturista la verdad es que ya es un grande, y también es bastante accesible en temas de negociación. Entonces, si alguien tiene como un producto de este estilo que pueda ser parte del catálogo de Supernaturista, sin duda búsquenlos. La verdad es que con ellos estamos súper contentos. Ha sido el canal que ha crecido orgánico. O sea, en H-E-B sí tuvimos que hacer seguimos haciendo promotoría, que es que alguien vaya a Naquel y arregle tu producto. Hicimos degustaciones. En Supernaturista no hacemos ni promotoría ni degustaciones y sigue creciendo de forma orgánica. Pero fíjate qué importante la estrategia de decir, voy a entrar a este punto de venta, en este pasillo que a lo mejor no va a ser el que más venta me va a generar, pero sí me va a dar el historial para poder después ir a buscar a Chedraui, al Walmart y a la Comer y a todos esos, porque para quienes hemos estado en los productos de consumo, si tienes, muchas veces las cadenas solamente quieren saber que sí vas a poder entregar.
no que entregas a Sí, tiempo, porque cada sí, uno sí, tiene sí. sus fechas de entrega, sus especificaciones de entrega, sus configuraciones de tarima. No es tema menor y que vas a poner promotoría, sobre todo en pasillos tan complejos, ¿no? Y, o sea, es muy bonito el canal moderno. O sea, retail es padrísimo. Es un canal carísimo. Sí. O sea, es un canal que necesita mucho dinero para impulsar la venta porque, o sea, como la regla general que hemos aprendido es, si quieres impulsar un canal, la publicidad la tienes que hacer en ese canal, o sea, en punto de venta, ¿no? Y entonces tienes que hacer degustaciones. Tienes que hacer, pues, imprimir algo en el anaquel, no un stopper, un dangler se llaman, que diga como, pruébame y te vas a enamorar, o sea, cosas. Y todo eso te lo cobra la cadena, o sea, Sí, nada es claro. absolutamente gratis. Es más, hay cadenas que tú hacer una degustación, además de que tú tienes que pagar a la agencia, ¿no? Que va a llevar a las edecanes o los edecanes y que van a estar ahí explicando el producto, tratando de cerrar venta en el pasillo. Hay supermercados que encima de ese gasto que tienes que hacer, te cobran un derecho de piso Ujú. para que tus promotores o tus vendedores de degustación estén ahí ese día, ¿no? Entonces es carísimo impulsar el canal retail. Y una empresa como nosotros que tiene un presupuesto bien limitado, pues tiene que hacer maravillas, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hemos apoyado mucho? Nosotros que no tenemos un presupuesto tan grande para meter promotoría en todas las cadenas y en todas las sucursales, mucho análisis de datos. O sea, todas las semanas estamos bajando los reportes de las cadenas en las que estamos. Hoy en día estamos H-E-B, Supernaturista, Clínicas del Azúcar, que es uno muy especializado para nosotros. Eh, Walmart Express, estamos en periodo de prueba estos 3 meses en Walmart Express. Estamos en el Super, estamos en esas 5 y esperando orden de Farmacias. compra, todavía no. Sí estamos tocando la puerta, pero todavía no nos han catalogado ninguna. Hay una cadena que no sé si ya la puedo mencionar porque todavía no estamos, pero estamos esperando orden de compra de ellos. Entonces, si todo sale bien, cerramos el año en 6 cadenas, ¿no? No tenemos el presupuesto para, en total creo que son más de 300 sucursales, en esos 300 puntos de venta, ni hacer degustación ni hacer promotoría. Entonces lo que hacemos es, vamos viendo semana a semana en qué sucursal, de qué cadena se vende menos. Y en las que de plano no se ha vendido nada en 2 o 3 semanas, ahí hay que meter promotoría, porque quiere decir que tu producto ni está exhibido. Sí, muchas veces no lo sacan No de la lo bodega. sacan, Sí, no lo tienes que ir con sacan. el jefe de O piso. ya se acabó Ujú. y no tuvieron un tema ahí en su sistema y es un inventario fantasma que no existe. Entonces mandas a una agencia promotora que lo que hacen es justo ver que en el anaquel si está exhibido tu producto. Si no, van a bodega y lo buscan. Y si no está en bodega, pues entonces es inventario fantasma y ya piden que se haga la corrección para que en la siguiente orden de compra te resurtan esa sucursal. Sí. Eso en las que no se mueve nada, Ujú. seguro es un tema así. Y luego entra la disyuntiva que hay 2 escuelas que ¿qué haces con las que se vende muy bien por sí solo y las que se vende más o menos? ¿Cuál impulsas? Ujú. ¿No? Yo soy más de la idea de impulsa en las que se vende muy bien. Entonces en esas ahí sí metes degustación, ¿no? Para que ya de plano toda la gente que va a esa cadena te termine de conocer y te ganes ese punto de venta. Y ya que tengas esas muy bien crecidas, pues ahora sí te saltas a hacer lo mismo en las que se vendía más o menos bien, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vamos haciendo on and off, así para ahora en esta sucursal promotoría, ahora en esta, y tenemos un presupuesto de 20 a 30 mil pesos mensuales, no es más, para hacer todo eso. Entonces, sí es una chamba de todas las Sí. semanas estar checando así para ver dónde vas alojando esos 20 así con No, rayo no, es láser. quirúrgico Es lo que tienes quirúrgico. que hacer a nivel datos para poder ir tomando decisiones rápido y que no te gane un mes sin haber vendido nada Exacto. porque 20,000 pesos para hacer promotoría, redes Nada, sociales, es nada. pauta, punto de venta, es imposible. Y hasta ese momento o hasta ahora, toda la inversión venía de las ventas, o sea, la reinversión de las ventas, o sí tuvieron No, inversión sí externa. bajamos en total. En 2020, de 2021 a 2022 bajamos unos $450,000. Ujú. La mayoría se fue a temas de marketing y posicionamiento. Muy poquito sí se usó todavía para trabajos de laboratorio, como un 70-30 diría yo. Y ahora, tras una participación en Shark Tank, extendimos
esa ronda, ¿no? Como a la misma evaluación y sumamos ahí como unos ángeles inversionistas que para nosotros eran clave porque pues tenían relación con cadenas muy grandes o podían ser proveedores de lo que nosotros queremos crear. Entonces extendimos esa ronda y en esa ronda no se ha terminado de cerrar, pero esperamos levantar unos $100,000 más, ¿no? Entonces en total diríamos que el capital que hemos levantado son pues $500,000, poquito más de $500,000. Cuéntame sobre esa experiencia de Shark Tank. ¿Por qué decides ir y qué sacas de esa experiencia? Fíjate que nos habían buscado, yo creo desde 2021, Ujú. todos los años nos había buscado el equipo de Shark Tank de, oye, no les interesa venir, no les interesa venir. Y yo tenía muy malas experiencias a través de conocidos también emprendedores que me decían, es todo un show, o sea, es show nada más, es una moneda al aire porque te puede ir muy bien y que digan, me encanta tu producto, lo que sea, o te Sí, o te puede ir pueden fatal, te despedazar. pueden Ajá. despedazar, que he visto historias así, o Sí, sea, no es como que se tienten el corazón para decir, sabemos que es un emprendedor y que está luchando, vamos a ser como nobles. No, pues son tiburones, ¿no? Al final eso sí, y es también lo hacen y entretenimiento, es pues. Sí. entretenimiento, por supuesto. Entonces como que yo lo estaba pateando y decía, aprendiendo de lo que pasó del Universal, yo dije, hasta que estemos en más canales, ¿no? Bien hecho. Cuando ya estemos en un Ujú. supermercado, ahora sí vamos a Shark Tank. Por si no nos invierten, que al menos sea una ventana de publicidad, ¿no? Y Ujú. que la gente pues conozca el producto y vaya y lo compre donde quiera. Entonces nos esperamos en parte por eso. Nosotros grabamos el año pasado. La experiencia fue increíble. O sea, yo sí, hablando desde mi experiencia, sí les recomiendo muchísimo a los emprendedores que si sale la oportunidad, lo hagan, ¿no? ¿Cómo pueden buscar la oportunidad? Sí hay una página, escriban si no directo a las redes de Shark Tank de, oye, a mí me interesaría. Sí hacen como un tema de audiciones y demás, ¿no? O sea, hacen una entrevista en donde tú platicas de qué va el producto, haces como una prueba de pitch, ¿no? Para que ellos vean como, sí, lo vende bien, sale bien. Entonces sí, búsquenlo, vale muchísimo la pena. Sí es un riesgo, o sea, eso no lo quita de, les puede chocar tu producto, ¿no? Y entonces van a hablar pestes y pues creo que al final no pasa nada. O sea, sí es cierto esto de que no hay mala publicidad. Correcto. Al final hablen mal o lo que sea, van a hablar de tu producto. En nuestro caso nos fue súper bien, o sea, recibimos oferta de los 5 tiburones, al final nos quedamos con 3, que creo que me quedé con los 3 que además son súper lindos. Lo que sí es que es un tema tardado, o sea, no crean que luego terminando de grabar se cierra la inversión. No, pues hay una diligencia donde ellos checan también que lo que Claro. tú hayas dicho pues sea Ujú. verdad, ¿no? Y los montos que dijiste de ventas que traías y todo lo que dijiste que hacías, pues lo puedas comprobar a nivel papel, a nivel estados financieros. Ahí es donde se cae la mayoría de las inversiones. La mayoría de las inversiones no se cae porque los tiburones se arrepientan. Se cae porque el emprendedor mintió en el pitch. Y entonces descubren eso en la diligencia. Cuando revisan todo, porque fue una diligencia de 100 puntos, eh, contratos con nuestro personal de tiempo completo, recibos de nómina para ver que efectivamente todo estaba conforme a la ley y pagamos IMSS y todo. O sea, contratos con proveedores, estados financieros de los últimos 3 años, contratos con las cadenas de super, o sea, todo nos pidieron y al final, o sea, lo que nosotros dijimos en el pitch es lo Es que lo que fue, era. ¿no? Sí. Entonces con nosotros no se cayó la inversión, pero sí se tardó bastante el proceso, que por lo que he platicado y lo que entiendo, es usual que tarde más, al menos más de 8 meses. Y eso es bien difícil y creo que es un punto que todos los emprendedores tienen que considerar cuando van a salir a levantar capital, ¿no? Va a tomar tiempo. Sí, Mínimo 6 meses, pase lo que sí. pase. Y Mínimo. eso, O sea, eres un sí, goleador, un ¿eh? año, año y medio. Entonces tienes que prever que va a tomar ese tiempo para salir a buscar inversión a tiempo y que no te agarre ya pues el proceso con el agua hasta el cuello, porque me imagino que en este año que ha pasado desde lo de Shark Tank, que no has recibido la inversión, pues han habido momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo Sí, navegas esos bastantes. momentos financieros complejos de Sí flujo? tuvimos, o sea, el tema de cash flow
esa es otra cosa que aprendimos mucho tiempo después. Sí, porque las cadenas luego te pagan a 90 días, a 60 días. Cash flow Claro. es rey. En inglés dicen cash flow is king y sí, es real. Quizás es lo que más tenemos que cuidar como emprendedores a inicio y tratando siempre, ya siendo como muy sincero, que no sé qué tiene este café que me está poniendo bien honesto. Nosotros fuimos muy afortunados, lo dije hace rato, de recibir premios y capital pichábamos y nos daban $50,000, ¿no? O sea, bastante rápido. Entonces nos malacostumbramos a eso y entonces siempre como que invertíamos en crecer, sin cuidar llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Ujú. Muy mentalidad de los que emprendimos en pandemia. Correcto. Muy mentalidad porque había mucho dinero detenido en el mundo, entonces te daban dinero muy fácil. Error, o sea, así crezcas más lento, llega a un punto de equilibrio. Ujú. Llegar a un punto de equilibrio es ya asegurar que tu empresa va a seguir, ¿no? Entonces, nosotros al inicio no cuidamos mucho eso. Es más, ahorita estamos forzando el punto de equilibrio y como lo estamos forzando pues sí, tuvimos una caída en ventas y como tuvimos una caída en ventas, hay que recortar gastos. ¿Cuál es el gasto más fuerte que tiene normalmente un emprendimiento? Nómina. Entonces nosotros de inicio de este año, que éramos 12 personas trabajando, ahorita vamos a cerrar el año con 8 personas trabajando de tiempo completo en la empresa. O sea, quitamos una cuarta parte, ¿no? El 25%. De lo que me siento orgulloso es que con ese 25% menos, aún así no tiramos la venta proporcionalmente. ¿Y crees que el crecimiento del negocio a la larga, por ejemplo, esta inversión que entrará ahora, se usará para más marketing, para seguir abriendo canales y puntos de venta directo al consumidor? O, como lo hablamos al principio, te vas a enfocar en abrir esta nueva vertical de negocio que va más B2B? Específicamente este capital, porque además estamos levantando una evaluación mayor. Pero este capital como de inversionistas ángeles y los tiburones va directamente para crecimiento en ventas, ¿no? No es tanto, o sea, quien vea por ahí el programa, no bajamos tanto los tiburones y más o menos estos $100,000 pues nos alcanza muy bien para hacer una campaña ya muy fuerte por primera vez. Algo que siempre hemos querido hacer y que no hemos tenido el capital, una campaña donde al mismo tiempo un montón de micro influencers o influencers medianones, pues estén todos de que preparando su smoothie y by the way, utilizo que además de que lo endulza, es prebiótico y me ayuda para, no sé, ir al baño, me protege dientes, ¿no? Creo que es la única forma que tenemos económica, ¿no? Sin dar así un masazo en medios masivos para viralizar el producto y entonces impulsar el canal retail. Ahorita sí el enfoque es retail, porque si posicionamos bien la marca y el ingrediente en retail, eso va a hacer que el B2B lo voltee a ver más fácil. Sí. Y también, ahorita somos más una comercializadora. Entonces, con la mano en la cintura, si nosotros cerramos un cliente B2B grande, somos un distribuidor. Entonces el B2B puede decir como, pues lo importo yo directo de quien tú lo estás trayendo y me ahorro tu porcentaje, ¿no? O hay gigantes de la industria de ingredientes que importan un montón de productos y ellos pues van a conseguir mejores precios por volumen. Entonces creo que el B2B, al menos el B2B con los grandes jugadores, se va a detonar mucho cuando nosotros ya tengamos la capacidad de producción instalada en México. Entonces, ahorita el plan es, vamos a seguir creciendo retail, vamos a hacer nuestra capacidad de producción y ya cuando estén las dos apuntaladas es muy buen momento para saltar al B2B. Creo que ya tienes el suficiente aprendizaje, ¿no? De todos estos 4 años y de tu primer emprendimiento como para saber para dónde dirigir los esfuerzos. Pero si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías diferente? Abrir canales más rápido, porque es cierto, o sea, no lo sabes hacer más bien, o sea, sí platiqué que tocamos la puerta de supermercados y demás, pero es muy distinto tocar la puerta mandando un correo y si no te contesta al tercer día otro y así, ¿no? Que eso es lo que hacíamos. Literalmente lo que tienes que hacer es irte a parar. Uh-huh. De hecho, saliendo de aquí voy a una cadena que es la que estamos esperando orden de compra. Oye, vengo a ver al comprador.
No, pues no está, perfecto. Vengo a ver a su asistente, le regalas ahí al policía unos sobrecitos, ¿no? Ahorita sale a comer y te digo quién es. Y entonces ya cuando sale, oye, ¿cómo vamos con el alta? O mira, soy Javier, tengo este producto, aquí te traigo unos regalitos. No puedo decir nombres, pero sí hemos dado hasta mordida para entrar a cadenas a los compradores, ¿no? O sea, y todo eso no lo sabes de inicio. Ya sabiendo eso, yo creo que mucho más rápido hubiéramos entrado a Canal Retail y entonces eso hubiera acelerado también mucho el aprendizaje del branding, de la comunicación, del posicionamiento, ¿no? O sea, hubiéramos acortado todo ese tiempo, un año y pues todo el dinero que quemamos en Claro, ese tiempo es año. dinero. ¿Qué le dirías al Javier que está regresando de vivir en Estados Unidos y está empezando a jalarle el hilo a una idea y va a lanzar un negocio? ¿Qué le dirías hoy en retrospectiva? Fíjate, en ese momento lo que diría es, antes de emprender, porque va a ser un vaivén de cosas, chécate tú. O sea, tómate el tiempo de, ok, sí, es un proyecto que quiero, voy a hacerlo. 2 mesecitos de cuidarte a ti, decir, a ver cómo ando en inseguridades, cómo ando en estos miedos, cómo ando económicamente, ¿no? Porque luego eres muy optimista de, vamos a lanzar 3 meses, va a caer y entonces con eso puedo pagar. No, o sea, un año, dale un año al menos para que caiga algo así. Entonces sí, como date antes de emprender, esos 2 mesecitos de un break personal, ¿no? De atenderte cómo estás a todos los niveles, porque el emprender te va a mover muchas cosas, ¿no? Muchas veces, o sea, los problemas del negocio los haces hasta personales, porque claro, es tu bebé, ¿no? Entonces, que te estás así como muy feliz, cerramos una venta y yo me acuerdo así las primeras semanas, te metes a redes y ves así como de, viene del maíz, entonces es una porquería y un engaño porque es Sí. jarabe de alta, nada que ver, ¿no? Pero, o sea, la gente no está, o sea, no sabe tanto el tema y te lo tomas hasta personal, como decir, Ujú. ¿no? ¿Cómo estoy recibiendo hate de algo que estoy haciendo con tanto cariño, ¿no? Entonces, sí, lo que diría es 2 meses, no más, de checarte, estabilizarte, atender cosas que tengas que atender. Y eso te va a ayudar, o sea, mientras mejor estés como emprendedor, mejor vas a impulsar el negocio. Y eso es bien importante que lo mencione porque hay una cultura en la que trabaja, o sea, está mal visto como emprendedor casi que tengas fin de semana libre, ¿no? O sea, tienes Ujú. que trabajar hasta sábado y domingo. Yo los emprendedores que he visto que mejor les va son justo los que tienen un mejor balance de vida personal y de su emprendimiento. Porque están mejor mentalmente y estando mejor mentalmente, pues tienes más claridad para tomar mejores decisiones, para conectar mejor con tu red y a impulsar proyectos, ideas, cosas, para tratar mejor a tus empleados. O sea, sí Sí, creo que hay que mantener ese balance, por más difícil que sea, tratar de mantenerlo, iniciando desde cuidarte a ti. sí, rescato esos dos puntos. Creo que como para cerrar me parece clave reiterar lo que acabas de decir, porque uno es cuidarte y me gusta esta etapa inicial de, a ver, viene algo duro, déjame trabajarme como para poder enfrentar, pero también creo que es algo que debe de permanecer, ¿no? Convertir la Sí, terapia en algo como sí, la sí, sí. canasta básica, que muchas veces no hay la posibilidad de estar pagando estas terapias, pero sí agarrarte de alguien, de otro emprendedor, de un mentor, de alguien que te ayude a mentalmente ir digiriendo todo lo que va pasando, que creo que es bien importante. Y la otra que dijiste, que creo que también es clave, es desprenderte de, tú no eres el Ujú. negocio no eres tú y para bien y para mal, ¿no? Porque cuando le va bien, pues a todos nos gusta, pero cuando va mal, no te puede arrastrar con eso, acostumbrarte a que te van a tirar odio, la gente va a hablar de lo que no sabe, vas a hacer cosas mal también y vas a estar en la mira por eso. Entonces, un poquito desprenderte y saber que tú no eres el negocio. Como emprendedor es bien difícil muchas veces ver esa raya. Entonces, Javier, creo que lo que has hecho con Gilinat, más allá del producto, sino el fondo, creo que incluso es un proyecto que tiene un impacto social importante, ¿no? En un mundo que consume de esa cantidad de azúcar, en un país que tiene el índice de obesidad que tenemos, que lo mencionamos al principio, y que puede tener un impacto global importante. Entonces, qué orgullo tener mexicanos como tú, empresas mexicanas que estén realmente cambiando el paradigma de cómo se consume y de la Muchas gracias. alimentación en México. Muchas gracias.
Y encantado igual a quien le haya parecido como interesante y crea que le podemos apoyar en algo. Nosotros felices de dar un poquito de lo que el ecosistema nos ha dado a nosotros, de devolver. Entonces, si por ahí alguien tiene justo una marca que es de la misma categoría y que necesita ahí alguna introducción al comprador de la cadena o algún consejo o oye, dudas generales, felices nos pueden contactar en cualquier red de Gilinat o si me buscan a mí como Javier Larragoiti, también encantado. Qué grande de tu parte. Muchas veces muy necesario. Ya escucharon. Busquen a Javier, sigan a Gilinat, prueben el producto. Creo que es extraordinario. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio y gracias por lo que has hecho. No, mil gracias a ti y a todos los que están escuchando. Gracias, Javier.